Dilema que estamos pasando muchísimos jugadores en todos los juegos, no solamente 2K, sino también en FIFA, FC, en muchos juegos son los microtransactions. ¿Y cómo están cambiando el juego? Antes las compañías miraban cuánta se vendía la unidad, cuántos juegos vendían. Ahora no es tanto así. Ahora es cuántos microtransactions le pueden hacer que la gente gaste. Como vivo en los últimos 2 videos que puse, que se hablaba en cuánto es la ganancia. La ganancia de FC y la de Take-Two, que vinieron ganando de la microtransaction un 70%. El juego, la unidad, valía solamente el 25% más o menos de lo que la ganancia que estaba haciendo el juego. Pues de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y es impresionante. Le voy a poner 2 videos de 2 creadores que están en una batalla o están tratando de subir la alerta, y generalmente tienen unos puntos muy válidos porque lo están haciendo, los microtransactions se están viendo que están afectando a los niños realmente, y eso es lo más grande. Nosotros los adultos que trabajamos y queremos gastar el dinero, eso es culpa de nosotros, tú sabes, pero los niños que no saben mejor, están ahí y lo quieren comprar, tienen la tarjeta de su papá, de su mamá, y compran cosas simplemente porque quieren ganar y quieren hacer cosas mejores. Pues vamos para allá y vamos a hablar de eso. Le voy a poner estos 2 videos que le tengo aquí preparados, donde hablan de ciertas cosas. Vamos a comenzar. Well, I just want to make a point about why I'm not buying FC points, how I personally became addicted, a bit about my story, and where I stand now with all that. So this all started back in September when I wanted to team for comp. It was my first year competing, so I wanted to do really well and impress everybody. So I spent loads and loads of money on buying packs to get a good team. However, no competitions actually go about. Interesante ahí. Como sabemos, ahora mismo Tencent mucho con el 2K League, el FIFA, están sacando un montón de diferentes eventos que a los niños y a mucha gente quieren salir porque quieren ganar, quieren ese dinero para allá. Pero primero, antes de llegar allá, van a tener que gastar un montón de dinero y posiblemente nunca lleguen a ese nivel. Y eso es lo que le pasó a Claudia, que es una creadora de contenido, donde ella gastó un montón de dinero y por lo menos ella está hablando de su situación y que realmente le pasó a ella. So it was a bit like, all right, okay, what happens now? And this then chasing the big content. That resulted in every single promo pack that come out, doing every single gamble, as they say, chasing those big wins, doing share plays, and trying to get the content from that. So it got to a case of every promo Friday I would load up 12,000 points, which in hindsight is horrific, because that alone, aside from everything else, is £320. Saben, los pounds valen más, es un valor más. Entonces, si ya está gastando casi 12,000 pounds, que viene siendo más o menos casi $13,000, mi gente, en comprar paquetes para simplemente una competencia, para sacar contenido, para que la gente pueda ver su contenido y ella mirarse la mejor. Pero eso solamente son las tarjetas. Eso no te da. Si no eres bueno en el juego y estás gastando ese dinero, es un dinero que está botando en vano. And doing that for about 5 months really mounts up content with mass about £1,500 straight away, just following the big points every Friday. That doesn't take into account the Sunday store packs or needing fodder for SPCs or random stuff in the week where you don't want to miss out. And they've been very clever with releasing a lot of store packs. They are business at the end of the day. They, yes, do things people don't agree with, and I think there's a huge push on that now, especially Staff Cal with mentioning kids and pre-gambling. Estoy muy bueno. 2K or Take-Two
EA Sports son una compañía. Ellos están haciendo cosas realmente para ganar dinero. Para eso sacaron eso y es para tener dinero. Pero el problema más grande que se está viendo son con los niños y creando una cosa que es de gambling, que realmente de ser mucha apuesta y ser adicto a eso y ahí es que viene siendo el problema. Pero esta compañía realmente tiene que hacer su dinero y a ellos no le importan quién va a estar afectado a todo esto. But they are a business and they are out there to make money, which is what they are doing. And when you think of the realism of that, it's a tough pill to swallow. It's hard. But I was an upcoming creator, wanted to chase the good things and get the big wins. So I invested a lot of money chasing that. And yes, in some aspects it worked, but not for the financial expense. Yo soy un creador de contenido nuevo. Eso lo entiendo, porque gastar tanto dinero y es difícil. Porque claro, uno quiere subir y hacer mejor en el juego, pero también tiene que mirar los bills y hacer diferentes cosas para poder subir. Y hay muchísima gente allá afuera que no tienen ese apoyo y simplemente quieren subir. Y es por la vida del content creator, la vida que damos, no tanto yo, pero soy uno de los que estoy subiendo por muchos de los content creators que están dando como la vida de eso. Entonces, en parte, también la comunidad, yo pienso, en mi opinión, que también tenemos que mirar eso. Una de las cosas buenas es que sí le dimos en los bolsillos, por lo menos a Take-Two, que bajaron y no ganaron tanto y perdieron un poco. And those little bits in the week of 10, 20, 30 pound, sometimes not even on stream. I'd say quite a lot of the time wasn't even on stream. I just wanted to open packs. Which all mounted up very, very quickly. And it wasn't good. I packed one team of the year, which, looking at it in 5 months' time, it's going to be worth nothing anyway. Muy interesante ahí, es verdad, nosotros venimos y compramos, especialmente en My Team, vienen y compran las tarjetas y gastan tanto dinero, $1,700, $2,000, para algo que en 5 meses ya no sirven. Ya va a salir otra tarjeta, va a salir otra cosa. Y es muy interesante que ella lo esté mencionando, que es realmente lo que le pasó a ella. I was addicted to packs. Yes, I've got an addictive personality, which is the hard truth behind it. I'm not going to be opening any more packs. That realization of kids are very, very susceptible, and if they see me packing someone good, they might then go and use their parents' credit card or whatever to then chase that win. It happens, and that's the hard truth that I think a lot of people are realizing. I just don't want children under 18 getting addicted very quick. I don't want to push other people to get involved in this. It's a very scary game. It's awful. The financial debt is horrendous. Y ahí es que viene siendo realmente las deudas que causan eso. Es algo impresionante, de verdad. Y tenemos que por lo menos estamos siendo bien inteligentes en el sentido donde estamos siendo más vivos. Y eso es lo que quiero traerle con este video, es que sigamos siendo más vivos para que esto no nos siga afectando a nosotros. Vamos con el segundo video, que es de Safcow, que es otro creador de contenido. So, as a lot of you know, I'm currently campaigning to get loot boxes regulated to protect children and vulnerable people. But on today's video, I wanted to share some insights as to where I think the game series will go in the future. Now, to me, there is no doubts in my mind that regulation, not just in the UK, but around the world, is closing in on loot boxes. And I think we will see age restrictions on loot boxes in the... Eso sería buenísimo si realmente lo pueden hacer, que tengan restricciones en comprar ciertos paquetes, a lo que él está hablando, los loot boxes que viene siendo de FC y de FIFA. Pero sería bueno también realmente en 2K, en Take-Two. Y si hacen eso, realmente sería una victoria para todo el mundo que hagan eso, porque le vamos a bajar y entonces
lo van a hacer interesante. Y él habla de más cosas que lo vamos a escuchar. Future. Now, I think this will have an impact on the FC title series. There's no two ways about it. But I think looking at EA's latest financial accounts and statements that they've put out about the game series, it's quite clear that the majority of their income now comes from microtransactions and loot boxes, which, it's well over 70% of their income. So, yeah. Como le estaba diciendo, más del 70% es donde es de los microtransactions, de las tarjetas, de la ropa, de todas las otras más pequeñas donde tú gastas. Vamos a decir, si compraron el juego, son $70. Pero tú viniste y le invertiste al juego unos $200, ya ahí es que están ganando ellos, porque ya compraste el juego. Son los $200 que ellos quieren ahora. The money that they make from charging for people to play the game isn't as significant as it once was, is now just over 25%, I think about 27% of their income that's generated. Now, what I think we will see as a result of all these things is I think they will split off the ultimate team game mode from the rest of the game. Interesante eso. ¿Qué ustedes piensan? Que si van a sacar, creo que 2K comenzó con eso, que fue cuando comenzaron a sacar el juego móvil de My Team, que sabemos que no le fue tan bien porque le borró la cuenta a muchísima gente. Pero si lo ponen a pensar, lo que está diciendo Safcow es que eso es para donde va a ir el juego. O si no, la generación de juegos es que van a tener ese juego, ese modo que viene siendo el Ultimate Team, My Team, lo van a separar a diferente, que sea otro juego prácticamente, y si lo quiere puede ser que lo compre. And I think what they will do is they'll still charge for the main game, as they'll call it. That'll be career mode, pro clubs, Volta, etc., etc. And they'll still charge a yearly fee for this. Well, I think the other side to that is Ultimate Team will become its own game mode, which will still have links to the game. It will still be the same game, but it'll be a separate downloadable bit of content in which you have to be of a certain age to access. And in that way, they can still keep the game rating on the main game as a 3+, but they can also comply with new loot box regulations or impending loot box regulations. Muy interesante eso, porque generalmente lo que se está mirando y lo que él dice que se está mirando es que van a sacar otro juego que viene siendo el Ultimate Team, y posiblemente 2K, como estamos viendo y acabamos de aprender, 2K y Take-Two le están siguiendo el paso a otras compañías que están haciendo cosas, están haciendo innovadores en ese sentido. Puede ser que Take-Two y 2K van a hacer eso, que van a crear un juego completamente aparte. Posiblemente lo den gratis a ese modo que es My Team, y donde tú van a ver el gasto o van a ver la ganancia a ellos es en el sentido de los microtransactions. Sería bien interesante si es algo que generalmente lo hacen de esa manera. On Ultimate Team, keeping children safe. Now, I think what that would mean is the Ultimate Edition would likely, or the Ultimate Team would likely be free. And as a result, I think we'd see a much larger player base playing Ultimate Team, which in turn carry on with loot boxes, which I'm sure they will. It makes up such a large part. Que quiero poner ahí. Cuando sacaron, recuérdense cuando Take-Two sacó My Team. My Team era el juego principal o el modo de juego principal donde ellos querían sacar más el dinero, y era un modo que realmente estaba extremadamente popular. Estaban gastando un montón de dinero a la gente por ese modo. Entonces, ¿será que los juegos, siendo FIFA, y si 2K y FIFA se combinan, será que ese juego también lo van a sacar algo así? Y también con 2K, ¿sería que ese modo lo van a poner gratis de My Team y enfocarse en venderte los microtransactions, porque saben que van a hacer mucho más dinero? Their income, if they comply with new regulations, would really boost their revenues. And in that way, they're still keeping hold of the diehards that only play career mode and pro clubs, etc., and will pay a yearly fee. But also, they're potentially maximising a revenue stream through Ultimate Edition. Anyway, that's why it's on. I thought I would share it. It might be worth bookmarking. Let's see where we are in 18 months' time from here. But I can just see
this is the way that EA are going to go. And I think the reasons why, it makes a lot of sense, and I think there's a lot of wins all around to be had. Bien interesante eso, como le estaba poniendo. Y son cosas que de verdad son historias de niños. Y creo que lo más grande de todo esto son lo que los niños están gastando. Como pueden ver acá, este fue un jugador, no se lo voy a leer todo, pero un jugador que tenía de 12 a 16 años, que pueden leer ahí cuánto gastaron en el juego. Y creo que eso es el empuje que están haciendo. Como la demanda que Take-Two y 2K pasaron, que cambiaron todo, que ahora mañana técnicamente van a tener que firmar los nuevos términos de servicio que van a salir, fue por la demanda que le hizo un niño. Entonces suena como algo que sea posible realmente, que Take-Two vaya por ese camino y muchísimos juegos para evitar que niños menores de 18 compren esto y después lo puedan demandar. Acá viene otro que, mira, cuando era niño gastó 1,000 euros, que viene siendo como 1,100, 1,200 dólares. Tenía 15 a 16 años. Y ahí es que viene siendo el problema que están pasando ellos, la compañía. No es tanto que están perdiendo, sino es que posiblemente puedan perder por las restricciones hacia los niños. Y ahí es que viene lo más grande. Y creo que 2K va a hacer algo. FIFA y EA Sports, no tanto FIFA, sino FC, está haciendo algo para realmente cambiarlo. Y me encanta escuchar diferentes creadores que están empujando esto para realmente, aunque sea para proteger a los niños, pero en parte no está protegiendo a nosotros, porque esos microtransactions que nosotros gastamos puede hacer algo que nos ayude a nosotros. Pues muchísimas gracias por estar acá. Si les gustó el video, denle like, dejen su comentario al respecto a todo esto. Y si no le han dado subscribe, denle subscribe. Ahora, si quieren parar de jugar con Random, denos join a nuestro Discord. Somos más de 30,000 jugadores. También tenemos la ciudad español, donde estamos creciendo eso. Ahora mismo somos como 40 jugadores que tenemos la actitud, sabemos jugar y queremos divertirnos más que nada. Así que denos join. Hasta la próxima. Tranquilo, quieto, como el chocolate.